esta hora de la mañana, como lo ven en sus pantallas, nos vamos a trasladar hasta la sala Miguel Grau Seminario, desde acá, del Palacio Legislativo, donde se encuentran ya reunidos los miembros de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera. Veamos. Quisiera tomar la palabra. Si no hay nada así, pasamos a la estación de pedidos. Se ofrece la palabra al señor congresista Miguel Ángel Torres. Presidenta, para solicitar que nos informen qué ha sido de la reiteradísima solicitud al ministro de Economía para que venga a informar sobre la ley 37037, me parece que es, la que reemplaza el decreto de urgencia 003. La verdad, Presidenta, es que ya estoy cansándome un poco, porque tanto acá como en la Comisión de Constitución vengo solicitándolo y nadie da razón del tema. Esto se ha vencido el 13 de marzo y ahora vamos a cumplir, ya se cumplió, un mes y el tema es delicado. Después aparecen estas intenciones de dejar sin efecto una ley que, a mi humilde entender, ha colaborado, ha ayudado para poder esclarecer los hechos de corrupción. Sí, envió una carta el ministro para pedirnos que lo hiciéramos después de la presentación del gabinete y le voy a solicitar que reiterar la invitación para la próxima semana. ¿Algún pedido adicional? Sí, por favor, hay personas enfermas, apaguemos el aire acondicionado. No, y en el pleno es peor. En el pleno es peor, sí. ¿Está apagado? El de acá, el del otro lado. Bien, entonces pasamos a la orden del día. Si no hay algún pedido adicional. Bien, tenemos como primer debate. Agarra mi celular, ¿ya? Sí. El proyecto de ley número 3723/2018 CR, que propone modificar el artículo 2B de la ley 29.230, ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado. En esta disposición, básicamente lo que se sugiere es incluir lo que es la infraestructura social para personas vulnerables y su equipamiento. Es básicamente el cambio principal, lo que permite hacer obras públicas ligadas a lo que es la infraestructura social para personas vulnerables y el equipamiento que tiene que tener en sentido urbano para poder fomentar que haya mejores servicios para las personas vulnerables. En general, es básicamente eso. No ha habido posiciones. Ajá, es eso. No hemos encontrado ninguna otra cuestionamiento en la norma, así que si estamos de acuerdo, señora Marisa Glave. Sí, Presidenta. Una pregunta. Esto tiene que ver con obras por impuesto, ¿no es verdad? Sí. Entonces, con esto, básicamente, todo podría ser obras por impuesto. O sea, lo que se está haciendo al señalar es que también sea infraestructura social para personas vulnerables y su equipamiento. De alguna manera dejamos abierto la posibilidad de que se haga prácticamente todo a partir de obras por impuesto sin necesariamente pasar por los mecanismos de debate que en algún momento hemos planteado sobre qué tipo de proyectos deberían ir por ese tipo de mecanismo y cuáles no. Hay, además, pendiente de debate el proyecto de ley 3578, Presidenta, que hemos presentado nosotros para pedir precisamente discutir el mecanismo de obras por impuesto de manera más integral y tratar de entender también cuáles son los compromisos hacia futuro que se generan para los gobiernos locales y regionales, ¿no? Porque en realidad esto supone adelanto del uso de recursos que tendrán hacia adelante y en ese momento sí estamos empezando a tener problemas para futuro. Es adelanto de los impuestos del gobierno nacional, ¿no? O sea, no son de los recursos de las municipalidades. Y para pasar por obras por impuestos, sí, aquí estamos ampliándole a un detalle más. O sea, si yo decido participar en una obra particular para personas vulnerables y puedo usarlo, recursos propios, y el gobierno autoriza el adelanto de los impuestos, porque además es un tema que es adelanto de los impuestos nacionales, no es un costo sobre las municipalidades.
tomaremos en cuenta la revisión, pero creo que ese es el objetivo, básicamente eso. Miguel. Sí, gracias, Presidenta. No, yo la verdad que no veo cuál es la objeción que podríamos presentar, porque acá no se está modificando en lo absoluto sistemas de control, requisitos, procesos. Me pido una interrupción. Gracias, congresista Torres. Es que precisamente sería bueno que en la comisión se juntaran los proyectos que tienen que ver con la materia, porque precisamente el proyecto que hemos presentado, el 3578, tiene que ver con repensar varios de los mecanismos alrededor de las obras por impuesto. Entonces, acá simplemente lo que estamos haciendo es ampliar un acápite más de cómo podría utilizarse lo que hoy entendemos por obras por impuesto, y lo que creo sería ordenado es que si tenemos varios proyectos, de hecho en esta comisión hay varios proyectos para obras por impuestos y proyectos para APPs, para discutir este mecanismo, porque hoy día estamos ya incrementando un porcentaje cada vez mayor del presupuesto del Estado en este tipo de mecanismos que comprometen hacia futuro y que de hecho no los consideramos deuda, pero en realidad son deuda. Pero creo que es un mecanismo, en todo caso, para nosotros sería más ordenado, Presidenta, primero entrar en una discusión sobre el mecanismo antes de simplemente ampliarlo, ¿no? Sí, Presidenta, yo en realidad discrepo, no veo la necesidad de traer todos los proyectos de ley, porque bajo esa lógica, entonces cada vez que presentemos un proyecto de ley, presentamos otro en otro sentido y se estanca el tema porque simplemente no nos gusta el sistema. Acá no hay ningún aumento de presupuesto ni nada por el estilo. O sea, no se está diciendo que se vaya a reconocer un mayor crédito a la empresa. Lo único que se está haciendo es decir, que así como se pueden hacer inversiones en temas de saneamiento, cultura, educación, habilitación urbana, también se puede hacer en infraestructura social para personas vulnerables y su equipamiento. Me parece total y absolutamente normal. No se puede hacer todo, perdone la interrupción, señorita, no se puede hacer todo con obras por impuestos, hay un techo presupuestal. Entonces, el techo presupuestal solo lo puede autorizar el Ministerio de Economía y Finanzas. Es más, dentro del marco de presupuesto, para poder hacer el marco presupuestal, nosotros establecemos desde el Ejecutivo, normalmente se dice, esto es lo que se puede usar por obras por impuestos, no más de esto. O sea, y ahí se quedan los ministerios sin poder ejecutar un montón de obras que le tocan la puerta pidiendo, queremos hacer obras por impuestos. Yo sí creo que debemos repensar el tema no por el lado de los impuestos, sino más bien ir pensándolo por el lado del gasto, cómo asignar mejor el tema del gasto, para que se pueda adelantar gasto a través de entidades privadas, pero ese es otro tema. Pero sin embargo, creo que aquí no se puede hacer el asunto sin libertad, como bien se ha dicho, aquí no se abre ninguna puerta adicional. Y viendo el tema de que se trata de personas, se hacen colegios por obras por impuestos, pues ponerle el equipamiento especial a los colegios para que tengan habilitación para personas vulnerables, pues creo que sería importantísimo, ¿no? Gracias, presidente. Saludar a los colegas congresistas y las personas que nos acompañan. Saludar esta iniciativa. Yo creo que acá lo que ha tratado la persona que ha tenido a cargo este proyecto es ampliar el espectro del trabajo eficiente que se hace a través de las obras por impuestos. Especialmente, Presidenta, porque lamentablemente el Estado en los diferentes niveles que tienen, en muchos lugares apartados, no tienen capacidad de elaboración de proyectos, pero existen, ¿no? Quizás grandes inversiones o proyectos económicos que se desarrollan en esa área de influencia que podrían comenzar a trabajar de una manera más directa en cambiarle la vida a la gente, ¿no? Por decirte, en el lote 192 tienes diferentes comunidades amazónicas ahí, y que lamentablemente quien recibe las regalías, el canon y todo eso es el gobierno regional de Loreto, luego la provincial, luego la distrital, pero esa comunidad no le llegó nada, no tiene ni siquiera un colegio bien puesto, ¿no? Entonces yo creo que a través de este mecanismo, es más, yo ampliaría el porcentaje de poder tener obras por impuesto, creo que es el 30% de la renta, ¿no? Yo lo ampliaría, porque cada cosa que he visto, Presidenta, hecha lamentablemente a veces por algunas autoridades deja mucho que desear, tengo obras paralizadas. En cambio, con obras por impuesto, el colegio quedó perfecto en el plazo, o se anticipa el plazo, o sea, es otra metodología totalmente diferente. Y acá
no cae la corrupción. Entonces, yo creo que si no hay capacidades, que a veces sucede por parte de los niveles del Estado y las unidades ejecutoras, en buena hora que se pueda ampliar el espectro. En Piura tengo un caso que justo estoy hablando con la ministra para poder hacer un proyecto sobre el manejo de residuos sólidos, porque la municipalidad no tiene dinero para comprar toda la logística que se necesita y me ha dado la opción de obras por impuesto, que me parece excelente, como también poner en valor, porque si yo espero que el Ministerio de Cultura me ponga en valor Aipate, pasarán pues 5 generaciones. Entonces yo creo que es importante promover este tipo de esta modalidad. Gracias, Presidenta. Guillermo Martorell tiene la palabra, le da la interrupción. Sí, por supuesto, Presidenta. Presidenta, solamente para que quede registrado, porque les encanta aducir después de que tengo conflictos de interés. Este tema de obras por impuesto lo conozco súper bien. Durante años me he dedicado al tema de obras por impuesto en el sector privado. He atendido a muchísimas empresas y soy un convencido de que es un excelente mecanismo para poder desarrollar la infraestructura que se necesita en el país. Solo para que quede registrado y después no digan algo. Gracias. Bueno, tomaré la misma decisión porque finalmente yo he sido ministra de Economía y Finanzas cuando se implementó los primeros proyectos de obras por impuestos. Guillermo Martorell. Gracias, Presidente. Saludos a todos los presentes. Bueno, Presidenta, yo creo que el país necesita inversiones. Y si el Estado no cuenta con los recursos suficientes en determinado momento para determinadas necesidades que tiene la población o los gobiernos locales, los gobiernos regionales, creo que este mecanismo, y también coincido con mis colegas que han dicho uso de la palabra esta mañana, ¿no?, que es un mecanismo muy, muy bueno para poder satisfacer necesidades que por presupuesto el Estado no puede hacerlo, ¿no? En ese sentido, Presidenta, no podemos ser perro del hortelano, ¿no? Entonces, en todo caso, yo creo que lo que habría que enfocar en todo sentido es el hecho del control, finalmente, que estas obras que se puedan hacer por intermedio de este mecanismo estén correctamente controladas, y para eso tiene la Contraloría el control concurrente que podría establecer. No hay control, ¿no? Pero tiene razón, acepto pero hay mecanismos de control, hay que establecerlos. Si no están establecidos, sí habría que establecerlos. Hay parámetros, hay parámetros. Presidenta, me pide una interrupción a la congresista Glave. Gracias, congresista Martorell. Precisamente, Presidenta, a lo que está yendo el congresista Martorell es a la preocupación que tenemos nosotros. Y por eso presentamos el proyecto de ley 3578. Pido, por favor, que el equipo técnico lo pueda tener a la mano para discutir precisamente qué elementos necesitamos tener para garantizar que los proyectos que se hagan bajo esta modalidad sean proyectos que terminen, como el caso exitoso que ha contado la congresista Scheffer, que no tengo por qué dudar que no es un caso exitoso, pero que también tenemos que cuidar que este tipo de mecanismos muchas veces ocurren sin expedientes técnicos completos, con un conjunto de adicionales de obra y un conjunto de temas que también hemos visto, porque este tipo de mecanismos de inversión privada, como hemos visto a lo largo de esta historia, tienen muchos problemas. Entonces, lo que estamos pidiendo es que también revisemos el mecanismo, en este caso de obras por impuesto y en el famoso caso de las alianzas público-privadas, para que en el caso de las APPs, que es otro mecanismo de inversión privada, no tengamos las benditas adendas que muchas veces están terminando con incrementos insostenibles de proyectos que todos nosotros hemos criticado acá. Gracias, congresista Martorell. Sí, en buena cuenta, Presidenta, claro, eso es un tema que hay que verlo, efectivamente, el control, el buen manejo, indudablemente, pero el esquema en sí, de lo que es obras por impuestos, es definitivamente valioso para el desarrollo del país. Si no hay inversión, Presidenta, no hay desarrollo. Entonces, hagamos de este mecanismo un mecanismo eficiente, ágil, rápido. Efectivamente, como dije, si hay parámetros para controlar, si hay un presupuesto del cual no se puede exceder, si hay montos, digamos, establecidos que no van a acceder, entonces echemos mano, como se dice, de un mecanismo que definitivamente que el Estado no puede satisfacer y el sector privado tiene los fondos, tiene la capacidad. Hagámoslo. Y además que es solamente un adelanto de pago de impuestos. Exactamente. Entonces,
Es un mecanismo que deberíamos apoyarlo. Sí. Bueno, la verdad que yo conozco el proyecto y se puede ir mejorando, no hay duda, pero tiene supervisión, está en el artículo 9, supervisión de proyecto, tiene control posterior y para emitir los certificados tienes que cumplir una serie de requisitos que si no los cumples no se te da el certificado. O sea, el tema no es como que le regala plata, todos los supuestos tienen que ser bien, bien controlados y además tiene que haber marco presupuestal. Y si no hay marco presupuestal, no se hace. Entonces, creo que, bueno, podemos volver a ver el proyecto de ley de la congresista en su momento, pero acá el debate es si le añadimos el tema de personas vulnerables. Cuando hay infraestructura y ¿cómo es la frase? Perdóname. Es infraestructura y equipamiento. Entonces, yo me pongo a pensar en todas las provincias en las que no hay espacios para adultos mayores, para hospicios, por ejemplo, para adultos mayores. Exacto. Gracias, Presidenta. Bueno, lo que pasa es que a veces uno no ve... perdone, sí, discúlpeme. Sí. Discúlpeme, señor Castro. Disculpe. Mire, seamos claros, una de las personas, de las poblaciones del universo que menos atenciones tiene son las personas de la tercera edad, personas especiales. Señores, hay personas que yo he encontrado viviendo en el suelo en un petate durante 27 o 40 años sin un diagnóstico y sin poder saber, de poder tener una rehabilitación. Esto también va a ayudar a las personas, claro, personas de la salud mental, problemas, los tienen amarrados, porque no hay capacidad de parte del Estado, las autoridades inmediatas en esos espacios para poderlas atender. ¿Qué nos pasa? Acá, enhorabuena que tengamos la posibilidad que se desarrollen hasta centros de rehabilitación, gente para las personas con problemas de salud mental. En mi región hay situaciones muy complejas, señores. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Castro. Disculpe. Adelante, congresista Castro. Buenos días, señora Presidenta. Buenos días, colegas congresistas. Aquí hay que establecer, hay que señalar lo que de una u otra manera el día de ayer ha tratado el tema de Contraloría, que hay una deficiencia en obras por impuestos. El problema es que de repente muchos no hemos estado presentes en esto. ¿Y por qué? Porque no hay el control concurrente justamente, e inclusive hay sobrevaluación, o sea, no todo es bonito en ese esquema. Hay sobrevaluación de las obras y es la designación a dedo, y eso por la propia experiencia que tenemos, se asigna, la empresa X designa quiénes A, B y C, quiénes son los que se van a hacer beneficiarios, y esto va incluso sobrevaluados, y eso está determinado inclusive. O sea, no hay en ese aspecto la observación de la Contraloría es clara, inclusive sobre este tema, justamente hay una situación y una propuesta de hacer el control concurrente hacia adelante. Segundo tema sobre esto, eso no significa que nos estemos oponiendo a obras por impuestos, por supuesto, pero sino que el sistema tiene que mejorarse justamente con las exigencias que dice la Contraloría. Adicionalmente esto, aquí nos estamos confundiendo como que son nuevos recursos, y no son nuevos recursos las obras por impuestos, son adelantos simplemente. Ahora, eso también por otro lado nos está estamos hablando de que este Estado es ineficiente, no sirve, entonces ¿para qué tenemos casi 2 millones de trabajadores? Tenemos entonces los ministerios ociosos, pues, en todo caso, reduzcamos esas planillas doradas que hay. ¿Para qué tenemos tanto funcionario y tenemos exceso hasta de funcionarios y hasta de ministerios en todo caso? Reducirlo. ¿Por qué no entramos por ese lado si no servimos para nada en todo caso? ¿No es cierto? Ahora, ¿por qué viene esto? Porque estamos bendiciendo simplemente que por la salida está por obras por impuestos y el Estado en todo caso no puede hacer nada. Ni siquiera puede llevar a un proceso de licitaciones. Y vuelvo a insistir, estamos nosotros mismos atacando la esencia del Estado en todo caso que no sirve, sí. Adelante. Gracias, Presidenta. No quería, por si también el Presidente, decir al congresista Castro, si no se trata de ineficiencia del Estado, se trata de falta de fondos del Estado, y que tiene la liquidez en el momento del sector privado como un adelanto de pago de impuestos que posteriormente el sector privado va a pedir. Entonces, no es la ineficiencia de los 2 millones de trabajadores de los ministerios, sino es problema de liquidez.
Perdón, la liquidez, no sé de qué liquidez me habla, porque la liquidez es anual. En todo caso, ese señor que hoy día hace una obra, está disponiendo los recursos del año siguiente. Eso no es un gran aporte. Lo que se trata en todo caso es de hacer más eficiente, porque no tiene eficiencia el Estado. Se dice, en todo caso, por eso vayamos al otro proceso, que es absolutamente claro. Tenemos un gasto excesivo en el gobierno, en la administración del Estado. En la administración nomás, no vayamos al proceso de ejecución. Y eso es lo que no se está haciendo. Por eso que se exige la reforma del Estado, que nosotros tenemos miedo a hacerla, pues por supuesto, no tenemos exceso de burocracia, y burocracia dorada. Ese es el tema de fondo, señora Presidenta. Pero, bueno, simplemente, aquí hay dos temas en todo caso. El tema de discusión de fondo de que solamente no es, porque se ha estado hablando como si fueran recursos nuevos. No hay recursos nuevos, es adelanto simplemente. Lo que van a recibir el próximo año el Estado peruano lo hacen hoy día obras, pero esas obras están siendo sobrevaluadas. Y eso nosotros lo tenemos de primera fuente, tenemos conocimiento sobre esto. No estamos inventándonos nada sobre esto. Ahora, el segundo tema es que la Contraloría solo hace control posterior, no hace control concurrente. En todo caso, ya justamente la tingencia fue por ese lado el día de ayer, porque simplemente las obras están siendo sobrevaluadas. Si ellos han aceptado esto, que se está dando, pero por eso que tiene que modificarse la norma, en el sentido de que la Contraloría tiene que intervenir en cada una de las partes del proceso. Muchas gracias, señora Presidenta. Congresista Torres. Gracias, Presidenta. Solamente algunas precisiones. Yo coincido con el congresista Castro en el sentido de que todavía hay bastante espacio para poder legislar sobre la materia, que en su momento y con cada uno de los proyectos se hará. Y no solamente desde el punto de vista de un mayor control, sino también de corregir aquellos aspectos que están desincentivando el uso de un mecanismo tan bueno y que de hecho viene siendo replicado de manera internacional, siendo nosotros los autores originarios de este sistema. A mí me llama la atención, por ejemplo, que del 2017, que llegamos al pico de 889 millones de soles, al año siguiente, en el 2018, cayera a 489 millones. Eso porque así como hay preocupación en el tema del control, también hay vacíos que están poniendo un camino dificultoso hacia las empresas que quieren invertir en este sistema. Sobre el tema de las obras sobrevaluadas, yo tendría cuidado en ese sentido porque no es que, Presidenta, un sistema sea el originario de la corrupción o la sobrevaloración. O sea, si vamos a la sobrevaloración en lo que es las obras directas, Sí, por favor, señorita Castro. No va por ahí, sino es que son dineros que de una u otra manera deberían estar ingresando al erario nacional, ¿no es cierto? Y no ingresan justamente por esa sobrevaluación. Ese es el tema, ¿no? O sea, no estamos yendo todavía al tema de que usted está indicando que es un tema de fondo ya. Totalmente de acuerdo, congresista Castro, Presidenta. A lo que voy es, un sistema no hace la corrupción. Las personas son las corruptas, son las que encuentran el espacio, el mecanismo para poder utilizar de manera indebida. Y las cosas en su debida proporción, Presidenta, porque estamos hablando de que, por ejemplo, cuando tenemos una inversión pública de 35.000 millones frente a 489 millones, verdaderamente el tema no es sumamente representativo. Entiendo, Presidenta, además, que sí es un tema de liquidez para ser total y absolutamente transparentes, porque lo que es cierto es que es liquidez para sea el gobierno local, sea el gobierno provincial o sea incluso el ministerio, porque esto se va descontando en una manera fraccionada hasta durante 10 años. Entonces sí es una herramienta importante. Y de hecho es una alternativa, porque tampoco se deja de lado los otros mecanismos, pero sí es una alternativa que nace como cuestionamiento de que más bien son las autoridades las que direccionan las construcciones a determinadas empresas constructoras. Entonces, esta es una alternativa. Finalmente, Presidenta, señalar que esto nace, tengo entendido, de reuniones que se desarrollaron con el INAVIF.
Entiendo que la congresista proponente tuvo una reunión con el INAVIF y el INAVIF es el que le ha dicho, ¿saben qué? Necesitamos, no obstante que consideramos y que incluso Proinversión puede considerar que está ya dentro de la norma, necesitamos que sea expreso porque hay obstáculos, impedimentos para poder realizarlo. Gracias, Presidenta. Agotado el debate, y sin desmerecer la propuesta legislativa de la señora congresista Marisa Glave, que lo tendremos en cuenta para revisarlo, creo que debemos someter esto al voto. Los que estén a favor, congresista Carla Scheffer, Guillermo Martorell, Miguel Ángel Torres, Juan Carlos del Águila, Modesto Figueroa, César Campos, Oceas Ramírez, Guido Lombardi, Jorge del Castillo. En contra, abstenciones, la señora Marisa Glave. Señor Caso, ¿usted no ha votado? Creo no es de la comisión. Ya, gracias. Entonces, esa es aprobada por mayoría. El siguiente tema era el de... el siguiente tema, si me permiten, estoy con la agenda complicada. Es un proyecto de ley que regula la ejecución de obras públicas por administración directa, que fue una propuesta inicialmente de la Contraloría de la República, también de otra propuesta de Fuerza Popular. Sí. La observó el Ejecutivo. Nosotros estamos allanándonos en dos aspectos: el vacatio legis, que es el plazo para poder ejecutarlo, y un tema de nombres, pero de un decreto supremo. Sin embargo, insistiríamos, de acuerdo a la propuesta que está haciendo el Contralor, la verdad que hemos encontrado que la Contraloría nos ha dado sustento de que por qué ellos podrían dar el soporte acá. Hay funcionarios, pues si alguien quisiera preguntarle a los funcionarios de la Contraloría que están aquí presentes, que pueden darnos las razones también de que por qué insistir es una buena posición, si es que hay alguna pregunta de los congresistas. Lo pongo al debate. Sí, solamente, Presidenta, me hacen recordar que nuestra bancada votó en contra del proyecto original porque limitaba competencias de los gobiernos regionales, así que nos ratificamos en el voto en contra. Entonces lo ponemos al voto. A favor, Carla Scheffer, Guillermo Martorell, Miguel Ángel Torres, Juan Carlos del Águila, Modesto Figueroa, César Campos, Oceas Ramírez, Jorge del Castillo, Guido Lombardi. Ellos son los votos a favor. Votos en contra, Marisa Glave. Votos en abstención, ninguno. Estamos con votos por mayoría entonces con respecto a esta norma. El siguiente proyecto de ley es el proyecto de ley 687-2016, que propone la ley de promoción del aporte solidario a favor del niño, adolescente y adulto mayor en situación de abandono y en salvaguarda de la vida frente a incendios o desastres naturales. Le pido a la secretaria técnica que nos dé un sustento al respecto.